Ok, entonces, vamos a ir creando, en este caso vamos a hacer un sistemita sumamente sencillo. El cliente lo que quiere es de que eh, hacer el contador. Le gustó en medio de la pandemia saber cuándo entran, cuántos salen y tener un conteo más o menos por hora de cuánto se está dando. Entonces lo que desea es un simple y sencillito script que logre capturar la entrada y salida de personas de un sitio, y para eso, y dejarlo simple, vamos a dejar una librería que vaya haciendo el registro de cada uno de estos elementos basados en horas. Vamos a registrar en una hora en específico, tanto es de entrada, tanto es de salida, y vamos a dejar otro scriptcito que saque esa información y la logre visualizar. Entonces, para ello vamos a hacer una carpeta en donde lo vamos a manejar todo. Vamos a ponerle aquí contador personas. En esa carpeta vamos a crear nuestros archivitos. En este caso, ocupamos el contador como tal. Vamos a crear una librería, que es donde vamos a tener toda la funcionalidad compartida. Y vamos a poner un reporte. Okay, los tres scripts en común van a consumir lo declarado dentro de la librería. Y eso es lo que vamos a trabajar. Ok, para eso, empecemos con el contador. Vamos a hacer la estructura. Vamos a poner PHP y vamos a crear una estructura HTML5 tradicional. Y en este caso es bien simple. No vamos a tener más que un formulario. Hacia sí mismo. Y vamos a tener dos botones. Submit. Y le vamos a poner name. Botón in. Ingresa. Vamos a poner un space. Y vamos a poner otro. Submit. Ok, y tenemos nuestros dos botones. No cerré algo bien porque me está... Qué raro. Ok, listo. Tenemos los dos botones, uno para cada elemento. Y vamos a ir a la librería ahora, en donde vamos a definir todo lo que vamos a trabajar en PHP. En este caso no vamos a tener código HTML, pero vamos a empezar a declarar elementos para poder trabajar. Ok. Empezamos con el tema de funciones. PHP me permite crear funciones, recibir parámetros en esas funciones y ejecutar valores. Para hacerlo, usamos la palabra clave function. Definimos un nombre. Ingresa persona, le vamos a poner. Y vamos a inicialmente definir una cantidad. Ok. Las variables en los parámetros igual se definen
Y lo que vamos a hacer es que esa variable en las funciones, todos los parámetros me permiten hacer parámetro por valor, parámetro por referencia o parámetro con valor predeterminado. En este caso le vamos a dar un valor predeterminado. De esa forma, si no le mando el parámetro cantidad, ella automáticamente va a asignar cantidad al valor de 1. ¿Okay? Después aquí vamos a agregar la lógica para tener una variable global que nos permita manipular cuántos han entrado y cuántos han salido y mantener eso en algún tipo de persistencia, en este caso un buen volátil. Vamos a hacer la salida persona. En este caso le definimos que también va a ser 1 y esta va a ser la operación inversa, sacarlos. ¿Ok? Ahora necesitamos poder sacar elementos que nos permitan configurar y guardar por hora ciertos los acumuladores e ir sacándolo. Entonces la estructura va a ser algo sencilla. Ok, primero necesitamos guardar y lo vamos a hacer en un formato de tabla, por así decirlo. Voy a poner en el comentario. Ok, lo que yo quiero es lo siguiente. Ok, voy a tener día, hora, salidas, entradas y voy a tener total. Ok, y eso va a ser por cada uno de los elementos. Si hacemos un ejercicio, aquí sería 2023, estamos hablando de 0918 y la hora actual, ahorita son las 8, serían las 20:00. Ok, salidas hubieron 50 y entradas habían 80, entonces en total podríamos decir que hay 30 todavía adentro. Y esa es más o menos la forma en cómo vamos a guardar cada uno de esos registros. Ahora, ¿cómo vamos a representar todo esto en un arreglo? Los arreglos en PHP son algo especiales. Los arreglos en PHP son algo que mejor se le conocen en el mundo de C como listas dinámicas ligadas. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente lo que nosotros guardamos son un nodo con referencia al siguiente elemento y al elemento anterior a un espacio en memoria utilizando punteros. Entonces simplemente son punteros apuntando a otros espacios en memoria hacia adelante o hacia atrás. Esos son los arreglos y por eso es que se les consideran como llaves asociativas. ¿Ok? Porque para un elemento en específico está asociada a una llave que apunta o funciona como un puntero hacia ese espacio de memoria. Ya lo vamos a explicar un poquito mejor. Entonces, definamos primero la base, por así decirlo, donde vamos a tener nuestro elemento. Voy a crear el arreglo contadores. Cada registro sería un contador y lo definimos como un array. PHP me permite definir de esta forma. También pude haberlo definido de la siguiente forma. O inclusive ponerle ya los valores adentro. Pero ahorita cualquiera de las dos formas es válido. A mí me gusta más explícito el array, pero también es válido porque se asemeja a los demás lenguajes de programación usar los corchetes vacíos para declarar una variable de tipo array. ¿Alguna pregunta aquí con esto? En Vale. PHP de datos solo existen los arreglos, o el arreglo es el más utilizado. Perdón, no le entendí la pregunta. Que si en PHP solo existen los arreglos así en conjuntos de datos, o hay tuplas y eso. No. PHP solo existe el arreglo como tal.
El concepto de diccionarios, tuplas, lo maneja el mismo arreglo por la flexibilidad que tiene. Ahora, puedo exportar, por ejemplo, un arreglo asociativo, que es PHP se hace diferencia en dos tipos de arreglos, pero son exactamente igual. Está el arreglo asociativo y el arreglo ordinal. El arreglo asociativo es donde cada elemento tiene asociado una llave, un texto que dice que es. Mientras que el arreglo ordinal lo que me establece es la posición basándose en un índice desde cero, pero sigue siendo asociativo, o sea, ese número, ese 0, 1, 2, 3, lo asigna automáticamente PHP, sin embargo sigue siendo un puntero, una llave apuntando a un espacio en memoria. Entonces puedo combinar, puedo establecer un arreglo que tenga elementos asignados automáticamente de forma ordinal y elementos que yo asigne con una llave propia. Entonces, eso le da la versatilidad. Además, los elementos dentro de un arreglo en PHP pueden ser de distintos tipos de datos. O sea, el elemento 1 puede ser un entero, el elemento 2 puede ser un bolano, el elemento 3 puede ser otro arreglo interno, y ahí es donde viene otra diferencia. En otro lenguaje de programación, yo puedo tener el concepto de una matriz, es decir, un arreglo con filas y columnas. Sin embargo, en PHP eso no existe. Lo que yo tengo en PHP es un arreglo de arreglos, es decir, un arreglo cuyo elemento es otro arreglo y los demás elementos del arreglo inicial también son otros arreglos con una estructura similar. Entonces eso me permite simular una matriz. Ahí es donde tenemos la facilidad y la versatilidad de PHP para el manejo de ese tipo de datos. Otra de las cosas interesantes es de que la mayoría de las estructuras de datos con la que PHP trabaja para coordinar con otros sistemas operativos mediante sockets, para coordinar con otros web services mediante SOAP2 o otros tipos de protocolos como JSON. O inclusive lo que se recibe de la base de datos vienen serializados en forma de arreglos. Entonces, ahorita vamos a simular un arreglo basado en esta estructura utilizando lo básico de PHP. Entonces, respondo a su pregunta primero. Ingeniero, disculpe, ¿será que me hace el favor de poner código de contado? Voy a tomarle captura. Listo, gracias. Ok, entonces, definamos el arreglo ahorita que me permite hora y días. Entonces voy a crear otro arreglo para hacer, digamos, el inicial, el arreglo del contador. Ok, vamos a armar la estructura directamente. Ahorita voy a crear lo que sería un arreglo asociativo. Que si lo comparamos con otras estructuras, esto es lo más parecido a un diccionario. Ok, tengo uno y le digo día, hora, va a ser mi llave. Y con una flecha gorda le asigno el valor 2023 09 18 2000. Ok, luego vamos a poner salidas. Lo vamos a inicializar en 0. Vamos a crear entradas. Lo vamos a inicializar en 0. Y también voy a definir el total. En este caso también va a estar inicializado en 0. Ok, como les digo, algo muy similar en otros lenguajes de programación como en Python se utiliza bastante el diccionario. En JavaScript pues son objetos JSON. Y ese arreglo en PHP pues tiene funciones para poderlo convertir directamente a un objeto JSON y mandarlo. O agarrar un objeto JSON y convertirlo a un arreglo asociativo. Entonces esa es una de las ventajas. Entonces, nuevamente, un arreglo asociativo tiene una llave que apunta a un valor. Este valor está depositado en un espacio en memoria. Esta llave se convierte en un puntero a ese espacio en memoria. La misma cosa, salidas
va apuntando al espacio de memoria en donde está depositado el 0. Entradas, el puntero al espacio de memoria hacia el valor 0. Y total lo mismo. Entonces, este es un arreglo asociativo. Ahora, un arreglo ordinal, por ejemplo, digamos que yo quiero establecer colores. Entonces, los colores yo puedo decirle, ok, este va a ser rojo, azul. Si se fijan ahí, solo estoy enumerando los elementos: verde, gris, negro. ¿Ok? Entonces, para poder acceder a cada uno de ellos, simplemente tengo que utilizar la llave con la que se generó. Por ejemplo, si yo quiero acceder a las salidas del contador, voy a usar array contador y voy a buscar la llave salidas. Esto va a ser igual a 0 en texto, en entero. ¿Ok? ¿Queda claro? Como que ahora voy a hacer las preguntas entonces directamente. Vamos a ver. Empecemos con... ¿Quién me va a ayudar? Tiene una pregunta, ¿por qué cero? Salidas. Ahorita está declarado al valor 0 del arreglo array contador. Ok, ahora, ¿cómo haría para sacar de los colores para que me devuelva el valor gris En la posición 3, ¿verdad? en la posición o en el índice 3? Ahora, voy a hacer una ponga. Voy a declarar un arreglo Ok, observen ese arreglo. Presten atención aquí porque puede ser pregunta de examen posterior. Vean el arreglo, array dummy. Es un arreglo que va a declararse y se va a asignar adecuadamente. Eso no está rompiendo ninguna regla, eso es válido. Ahora, ¿cómo extraigo el texto? Es algo interesante. Ajá. Con el índice, ¿Cuál índice? el de posición, que sería el, bueno, 0, 1, 2, el 2 o el 3, no el 2. El 2. Sí, Ok, en el chat. Ahorita voy a poner un
Salto de línea. Ok. Los que estén a favor de lo que estableció el compañero, o sea, de que el índice 2 corresponde a es algo interesante, me escriben una X. Y los que piensen que eso está incorrecto, me escriben una D. Sería el 3. El 3. Sí, porque si empiezan a ser 0, no, 0, no, sí es el 2, El 2. Ok, ya llevamos bastante gente. Inge, pero una pregunta. Ajá. En este caso es algo interesante, no sería como la clave. No, porque no tiene ninguna flecha gorda, se guarda como un elemento. Cuando encuentra la flecha gorda, lo que está a la izquierda es la llave. Ok, la mayoría dice que es correcto. Y la realidad es que no es correcto. Ok, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacerlo con el contador aquí, y un solo, para que lo vean. Que voy a copiar este arreglo. Voy a pegar. Voy a hacer un eco de arreglo dummy al índice 2, que es lo correcto. Y voy a decir que separe el proceso. Die es una función para detener el proceso en ese momento. O sea que yo cuando visualice ese contador, dentro de contador personas, contador PHP, simplemente me va supuestamente a devolver es algo interesante. Vamos a ver si es cierto. 2023, contador personas y contador.php. Ok, y dice, hey, Neles, tener un arreglo llave 2 que no existe en la línea 11. O sea, esto no nos sirvió, a pesar de que la teoría nos dice que sí, es ordinal. Lo que yo les mencionaba desde un principio, los arreglos en PHP en realidad, en el fondo, todos son asociativos. Entonces, cuando se asignó este arreglo, nombre, apellido, van a tener su llave principal. Como estoy agregando un elemento como tal, y es el primer elemento que no tiene llave asociada, PHP, el entero disponible para ese arreglo que tiene es el 0. O sea que es algo interesante, va a tener el valor de 0. Comprobemos a ver si es cierto. Y voilà, me imprimió. Vamos a aumentar. Es algo interesante. ¿Por qué? Porque el índice no es posicionamiento. El índice es el momento en que se agregó al arreglo sin tener una llave asociada. ¿Queda claro? Prácticamente el índice sería como la llave asociada que genera automáticamente, ¿verdad? Entonces, al no tener una, se le asigna automáticamente Es correcto. la primera. Y a pesar de que ya tengo agregado elementos, como ya le asigné la llave, su contador interno todavía sigue en el índice 0. Entonces, al agregar es algo interesante, como primer elemento sin llave asociada, le va automáticamente a asociar el índice 0 como llave. ¿Cuál sería la llave de 40? 1. 1, correcto. Y ahí está, 40, el 1. ¿Y la llave para edad? Para Edad, 69, edad, edad. Ok, y si sigo de abusivo y le digo esto, que me agregue un elemento más
con el valor booleano verdadero. ¿Cuál sería el índice o cuál sería la llave para extraer ese valor verdadero? Sería 2. Sería 2. Y ahí está. Verdadero lo representa como un 1 en texto. Entonces es correcto. Ingeniero, yo tengo una consultita. Dígame. Digamos que a alguien se le ocurre poner un de llave, por ejemplo, en vez de nombre pone un 1 y luego tiene un 1 en el otro. ¿Cómo sabe PHP cuál es cuál? No, ok, buena pregunta y lo vamos a demostrar. Vamos a borrar este readme. Usted me dice, ok, que yo lo voy a asociar 1. Vamos a asociar ahorita. Y después vamos a asociar el 2. Ok, vamos a ver qué resulta con esto. Ahora, en vez de imprimirlo, vamos a usar una función que tiene PHP. Esto se usa bastante para depurar. Se llama printr. Printr me permite imprimir el contenido de los arreglos, incluyendo sus llaves y sus valores, pero es solamente para depurar, no nos sirve para otra cosa. Ok, entonces pasamos, aquí asociamos 1 y el 2 como llaves y hemos agregado un elemento. Es más, vamos a ser más abusivos y vamos a ponerle otro elemento asignado. Falta una coma. Ok, ¿qué va a suceder? Refresquemos, me lo va a imprimir y ahí podemos ver algo interesante. El 1 me lo asoció, hola mundo. El 2, que era el siguiente, si se fijan, esto es algo, que es el tercer elemento. Y después solo queda el tercer elemento, lero lero. Y aquí está, lero lero. Ok, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué tengo ese valor de esa forma? ¿Qué está haciendo bien? ¿Qué está haciendo mal? Sigamos el orden. El momento en que le asignamos la llave 1, al ser un valor entero, PHP automáticamente utiliza ese valor como último valor asignado. O sea que el siguiente índice va a ser el 2. Cuando le agregué a Dios Mundo, le asignó el índice 2 a Dios Mundo. Cuando vuelvo a asignar el índice 2 a esto es algo, el índice 2 ya existe porque el arreglo ya fue declarado y el siguiente numérico que estaba es el 2. Entonces no creó un nuevo elemento, sino que sobreescribió el valor del índice 2. En este caso, en el resultado no me aparece adiós mundo. ¿Por qué? Porque el 2 con la llave lo asignó y lo sobreescribió en el de adiós mundo. Y el índice 3, que es el siguiente que quedó, es lero lero. Veamos algo. Voy a asignarle el valor 10. Si lo que el maestro ahorita les está diciendo no es paja, hola mundo va a ser con el índice 10. PHP va a usar este y va a establecer este es el último índice utilizado. Adiós mundo no tiene índice. Perfecto. ¿Cuál es el anterior que tengo sin utilizar? 10. Que utilicé, perdón. El último índice numeral que usé fue 10. Ah, ok. El siguiente es 11. Entonces me le va a asignar 11. Y aquí dice, ah, ok, no. Ahora es un 2. Esto es algo. Perfecto. Lo voy a asignar al índice 2. Esto es algo. Pero aún así, el mayor queda siendo 11. Eso quiere decir de que el siguiente que viene va a ser 12 la llave del lero lero lero. Vamos a ver qué me imprime PHP. Y ahí está. 10, hola mundo. 11, adiós mundo, tal como expliqué. 2, lo asignamos directamente. Esto es algo.
y 12, no me saltó al 3, sino que regresó al 12, porque el último elemento ordinal utilizado mayor es 11. Le respondo a su pregunta, estimado. En fin, que está muy interesante esto. Gracias. Sí, y si no se tiene cuidado con esto, disculpen el buen vocabulario francés, es un cagadal. A esto generalmente se le conocen cuando uno no lo tiene controlado y se viene así nomás. Se le conocen como run-on errors y son los más difíciles de depurar. El programa hace las cosas que internamente está hecho para hacerlo, pero uno no encuentra la lógica, el por qué. Simplemente porque a alguien se le olvidó poner una llave y dejó ahí y se arruinó todo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Listo, entonces esto es bien bonito con los arreglos. Los arreglos tienen esta bondad de poder definir llaves, poder definir elementos. Podemos crear estructuras de datos similares a las de una tabla, que eso es lo que vamos a trabajar aquí. Entonces, ¿puedo borrar esto? O lo voy a dejar mejor comentado para que lo puedan usar después de referencia. Vamos a abrir y cerrar. Ok, entonces sigamos con la estructura. Ahorita observen, tengo arreglo contadores, está en plural y es un arreglo vacío, y un arreglo asociativo que tiene valores ya específicos. Entonces, digamos que ya tengo uno nuevo, uno ya elaborado, voy a copiar este, uno con datos ya, pongámoslo que fue el de las 7 de la noche, salidas tuve 39, entradas tuve 44, me quedaron en pantalla 5 personas, que el ingeniero les dijo, tienen consultas, están todavía conmigo, no contestaron y tuve que cerrar la sesión porque venían negocios. Y eso es de que no estaban en clases. Entonces, tenemos eso a las 19. Perfecto. Tengo dos arreglos distintos, pero tienen exactamente las mismas llaves. Y quiero que esto prácticamente me define la columna, la llave me define la columna y su valor, el valor de ese registro en específico. Ahora, ¿cómo hago para que esto quede como que si fuera una matriz? ¿Ok? Vamos a agarrar arreglo contadores. Voy a abrir y cerrar dos corchetes. Le voy a dar igual a, le voy a definir array contador normal, este array contador 1. ¿Ok? ¿Qué está sucediendo ahí? Con esto que vemos en pantalla, ustedes pueden observar que array contadores solo se declaró y no tiene ningún elemento, es un arreglo vacío. Cuando yo hago una asignación al nombre de un arreglo solo con corchetes, sin llave y sin índice, lo que le estoy diciendo a PHP es adjunte el elemento al arreglo. En otros lenguajes usamos uno llamado append, adjunte. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Array contador va a obtener el primer índice numérico o ordinal que existe libre para ese arreglo, que en este caso sería 0. O sea, de que el índice 0 va a tener el día hora 2023-09-82-000. Y voy a adjuntar el otro elemento. Entonces ahora arreglo contadores lo que tiene es dos contadores, dos registros, y cada registro tiene una estructura homogénea que simulan un tipo de dato o una tabla. Lo queremos ver cómo se imprime. Agarremos esto, lo voy a copiar aquí. Vamos a hacer un echo, un print R de
array contadores. Aquí tengo un espacio que no va. Ok, refresquemos. Y si observan, me tira un arreglo, el índice 0 es un arreglo con día hora, su valor, salida 0, entrada 0, total 0. Y un segundo elemento que es un arreglo, día hora, salidas, entradas y total. Ok, ahora quiero esto convertirlo en algo o utilizarlo en PHP. Conocer de antemano todas las llaves es bien difícil y conocer todos los elementos que están dentro de un arreglo también es difícil. Y si yo trato de hacer un ciclo con el for normal y utilizando índice, ya nos dimos cuenta que no nos va a servir si el arreglo es un desastre de declaración, o sea, no siguió solamente ordinales, sino que todos son llaves y utilizar un número o un índice para extraer de una llave asociativa simplemente va a decir no existe la llave, ya lo hemos visto. Por eso es que PHP nos brinda un ciclo especial, que ustedes ya lo han de haber usado, llamado el for each. Y el for each tiene dos sabores. Vamos a usar el primero. For each. Definimos el arreglo que queremos recorrer. En este caso, arreglo contadores. Y usamos la palabra as para asignárselo a una variable de iteración. Esta sería, vamos a ponerle ítem. ¿Qué hace ese for each? Va a ir recorriendo por cada uno de los elementos de la raíz de ese arreglo. O sea que va a ir por el índice 0 y va a ir por el índice 2, el índice 1, perdón. Y cada uno de esos valores van a estar asignados a la variable ítem. Entonces, con eso yo puedo perfectamente decir, ok, eco, y vamos uno por uno. Ya sabemos que de ítem es un arreglo que es asociativo como un diccionario y yo puedo decirle imprima día hora que estamos viendo. Aquí hagamos un eco hr para poderlo separar. Ok, veamos lo que nos está respondiendo PHP. PHP nos dice, hey, ahí está, cada uno. Aquí tuve la mala práctica de no ponerle un BR. Entonces ustedes ven de que aquí está el valor del primer registro y el valor del segundo registro. No tengo que estar, buscando contadores. Vamos a poner aquí BR. Le ponemos un punto para concatenar. Así se miran uno arriba del otro. Ok. Pregunta del for each. Ingeniero, en el caso, Ajá. disculpe, en el caso, por ejemplo, que el primer contador, por ejemplo, arreglo de contador, no tuviera el day, día, hora, pero el siguiente sí lo tuviera, ¿lo deja el espacio en blanco o no lo pone? Le va a tirar de quien no encuentra el índice. Y lo podemos comprobar. Quitémoslo. Ok. Uno va a tener una estructura diferente a la otra. Y eso me lo va a permitir PHP sin ningún problema. Sin embargo, es un error lógico y ya me está tirando. El error, la llave día hora no existe porque está tratando de buscar algo que no existe en el espacio de memoria. Recuerde, las llaves son punteros a un espacio de memoria. Entonces, si no existe, va a tirar el error. Por eso es bueno tener homogéneo. Ahora, ¿qué sucede? Y eso, vamos a ver. Si de antemano, porque eso es común, por ejemplo, estoy utilizando un web service, es común
que no todos los elementos tengan la misma estructura, que algunos tengan unos campos, otros tengan campos adicionales, unos tienen campos menores. ¿Okay? Sí hay campos comunes, pero yo no conozco la estructura de cada uno. Entonces aquí es donde viene la segunda forma del for each. Si yo no conozco la estructura y yo sé de que no son ordinales las llaves y no las conozco de antemano, yo puedo recorrer. En este caso vamos a recorrer el ítem, que también es un arreglo, pero aquí vamos a definir que va a haber una llave. Si se fijan, es una variable, puede ser cualquier nombre de variable. Yo uso llave porque es fácil de entender. Igual valor. Si se fijan, tengo la estructura de asignación. Llave, flecha gorda, valor. ¿Qué va a hacer este for each? Este for each va a recorrer por cada elemento, pero al elemento le va a extraer la llave que sirvió como puntero en la variable llave y el valor en la parte del valor. Y eso nos va a permitir poder recorrer una estructura que tenga llaves sin conocer cuáles llaves son. Entonces aquí podemos decirle un echo y vamos a imprimir llave, concatenémoslo con dos puntos y vamos a poner el valor. Ok, entonces por cada elemento va a entrar al ciclo para ir recorriendo cada uno de sus elementos asociados con su llave y el valor, y vamos a imprimir la coordenada de las llaves. Y eso sería. Vamos a ver qué sucede. Refrescamos. Y si ustedes observen, el primero empieza en salidas, entradas, total, día, hora. Del siguiente, día, hora, es este. Me faltó ponerle los BRs ahí. Salidas 39, entradas 44, total 5. ¿Preguntas? Ingeniero, ¿verdad que fácilmente podríamos nosotros hacer como una operación aritmética con salidas y entradas para que el valor total fuera a través de, no sé, de un procedimiento? Sí, perfectamente. No hay ningún problema. Para que no quede registrado. Así, en duro. Ok, con esto terminamos el día de hoy. Para retirarse me escriben su número de cuenta en el chat.